esta lectura se plantea la importancia de una visión crítica de la educación que vaya más allá de la mera transmisión de conocimientos y que promueva la reflexión, la acción y la transformación social. Se cuestiona la visión funcionalista de la enseñanza escolar que no se atreve a cuestionar la naturaleza de la sociedad dominante ni los efectos de ésta en la práctica educativa diaria. Seminario Análisis de la práctica de la enseñanza, Pedagogía crítica, política, cultural y discurso de la experiencia. Autor Henry A. Giraud. Estudiar un texto exige un análisis del estudio de quien, estudiando, lo escribió. Requiere una comprensión de las condiciones sociológico-históricas. Estudiar es una forma de reinventar, recrear, reescribir, y todo es tarea de un sujeto, no de un objeto. Para Freire, el estudio es una tarea difícil que requiere una actitud crítica, sistemática y una disciplina intelectual que se adquiere solo con la práctica. Para Freire, el concepto de acción es importante por evocar imágenes tanto de la crítica como de la posibilidad. En el caso de las imágenes de la crítica, implica comprender cómo se asimila la experiencia en las aulas de manera que pueda silenciarse de forma activa la posibilidad del aprendizaje crítico y de la acción crítica. En el caso de las imágenes de la posibilidad, habla claramente del desafío de organizar las experiencias pedagógicas en el contexto de formas y prácticas sociales, que invitan a desarrollar tipos de aprendizaje más críticos, abiertos y explorativos y selectivos. El conjunto de prácticas pedagógicas que se analizan están informadas por un discurso que se etiqueta de gestión y control. Este discurso tiene una serie de expresiones características, pero su defensa teórica más reciente puede encontrarse en la obra de Adler. Este autor hace un llamamiento a las escuelas para que programen un conjunto medular de materias en cada uno de los 12 años de enseñanza obligatoria. Su llamamiento es en favor de formas de pedagogía que capaciten a los estudiantes para dominar habilidades y formas específicas de comprensión con respecto a formas de conocimiento predeterminadas. El estudiante, en esta perspectiva, constituye un cuerpo unitario del que se han abstraído las diferencias ideológicas y materiales que de manera diversa intervienen en la plasmación de sus subjetividades, intereses y preocupaciones. Desde el momento en que deja de lado las múltiples diferencias sociales y culturales, Adler dice, a pesar de sus variadas diferencias individuales, todos los niños son iguales en su naturaleza humana. En un estudio etnográfico de 3 escuelas secundarias urbanas, Coetzee hace comentarios sobre lo problemático que puede resultar el hecho de legitimar y organizar las prácticas escolares en torno a la noción de conocimiento positivo. Es objeto de aceptación general por aparecer dotado de un fundamento empírico tradicional. Con este postulado, el currículum reflejaría el mejor pensamiento posible acerca de lo que los jóvenes necesitan para tener éxito en nuestra sociedad. Coetzee comprobó que el conocimiento escolar organizado de esa manera no era lo suficientemente convincente. Por lo tanto, los educadores aprisionados dentro de esta perspectiva respondían al desinterés, violencia y resistencia de los estudiantes, desplazando su propio interés en la enseñanza efectiva del conocimiento positivo al mantenimiento del orden y del control, lo que llamaban ellos mantenimiento del freno. Se nombra docilidad a la enseñabilidad, que es simplemente la cualidad de estar en disposición de seguir instrucciones sencillas y de tener confianza en el maestro cuando ya han pasado ciertas etapas de aprendizaje. El discurso de relevancia en la teoría y las prácticas educativas está asociado desde hace ya tiempo con diversos dogmas de lo que en un sentido amplio ha sido llamado en Estados Unidos educación progresista. De Dewey al movimiento de la escuela libre de las décadas de los 60 y 70, al actual énfasis en el multiculturalismo, que se centra exclusivamente en algunas de sus tendencias ideológicas dominantes, así
como en la manera en que sus discursos estructuran las experiencias de profesores y estudiantes, manejan también lo que es el encasillamiento, específicamente determinadas por la clase social, raza y sexo. El encasillamiento, a que aquí se adule, se desarrolla de la manera más sutil a través de una interminable serie de asignaturas optativas que parecen legitimar las culturas de grupos subordinados. Un elemento central del discurso de integración es la problemática que hace coincidir la libertad con ofrecimiento de amor y lo que Carl Rogers llama estimación positiva incondicional y comprensión empática. La pedagogía del pluralismo normativo. Esta pedagogía se centra en analizar y comprender la experiencia de los estudiantes como parte de un grupo cultural específico, en lugar de enfocarse únicamente en el niño individual. Esta pedagogía del pluralismo normativo reconoce la existencia de conflictos raciales, sexuales, étnicos y de otros tipos entre grupos diferentes, pero ideológicamente no oculta que estos conflictos no deberían ponerse de relieve en el currículum. Aquí observamos el concepto de diferencia, que viene subsumido dentro de un discurso y un conjunto de prácticas que promueven la armonía, la igualdad y el respeto dentro de y entre grupos culturales diferentes. Nuestra responsabilidad como educadores es desarrollar una manera de pensar acerca de la construcción y definición de la subjetividad en el contexto de formas sociales concretas de nuestra existencia cotidiana, de tal modo que entienda la enseñanza escolar como un lugar cultural y político, que encarna un proyecto de regularización y transformación. Es importante que en un marco multicultural, pero también en otros marcos más homogéneos, los estudiantes sean capaces de desarrollar una perspectiva multicultural. Para que estas tareas puedan realizarse es preciso valorar los límites políticos y las potencialidades pedagógicas de las diferentes e interrelacionadas instancias de producción cultural que constituyen los múltiples procesos de la enseñanza escolar. Simon afirma que las escuelas son lugares de contestación y lucha, y que como lugares de producción cultural encarnan representaciones y prácticas que construyen y al mismo tiempo bloquean las posibilidades de una acción humana. Una pedagogía crítica que asuma la forma de una política cultural necesita examinar cómo se producen y se transforman los procesos culturales dentro de los tres campos particulares, aunque relacionados del discurso. Los campos en cuestión son el discurso de producción, el discurso del análisis del texto y el discurso de las culturas vivas. El discurso de producción en teoría educativa centra su atención en las modalidades escogidas por las fuerzas estructurales no implicadas de una manera inmediata en la vida escolar para construir las condiciones objetivas dentro de las cuales funcionan las escuelas. También señala la necesidad de cuidadosos análisis sistemáticos y de la manera en que se utiliza y ordena el material en los currículos escolares y de cómo sus significantes registran determinadas presiones y tendencias ideológicas. En conclusión, cada uno de los discursos que se presentaron muestran una forma distinta de ver la producción cultural, el análisis educativo y la acción política, aunque cada enfoque tiene su propia manera y contenido. Es crucial desarrollar una pedagogía crítica que explore las conexiones que comparten dentro del ámbito de la política cultural. Es en estas conexiones donde se puede crear una teoría que combine estructura y acción, permitiendo que los educadores vistos como intelectuales transformadores luchar por convertir las escuelas en espacios públicos democráticos. Por su atención, gracias. Asesor maestra Edith Seferino Sánchez, presentó Yajaira Rendón Cruz.